Gracias por continuar en sintonía de Antena 102.5 FM. Yo soy Luis Rubén Maldonado, les recuerdo, gracias por continuar aquí en Plan de Vuelo, a quienes nos sintonizan a través del canal 173 Total Play en Ciudad Juárez y en la capital del estado. Gracias por continuar con nosotros, así como quienes lo hacen a través de las redes sociales de Antena FM TV. Gracias por seguir nuestra transmisión. Y bueno, ya después de escuchar a Odalis Sanchondo, ya tenemos en la videollamada a una buena amiga de esta emisión, la maestra Gisela Rubac, que es experta estratega de muchas campañas electorales y buena amiga. Querida maestra, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches. Hola Luis Rubén, muy buenas noches. Un gusto estar contigo en Plan de Vuelo y sobre todo saludar a toda tu audiencia. Y recordar a la gente que se quede en casa, quienes puedan, y tengan las medidas y apliquen las medidas que se han estado. Ahí está el cubrebocas, claro, claro. Mientras esté la gente aplicando estas medidas, pues reduciremos el número de contagios. Y lavadita de manos. Claro, y lavadita de manos, por supuesto. Maestra, para preguntarle, ahora que estamos con lo del COVID y antes de entrar al tema de las campañas, ¿cómo ha visto todo este despliegue comunicacional de la autoridad en cuanto al COVID y esta crisis a la cual nadie estábamos preparados? Pues yo creo que si hacemos un análisis de la comunicación de gobierno, te hablaría del gobierno federal. Ha sido una comunicación totalmente con mensajes contradictorios. Primero, en un inicio, descalificando la gravedad de la pandemia, que ya se veía los estragos que estaba causando en otros países, con un presidente que decía, pues sigan abrazándose, pasen, no se queden en su casa, vayan a comer fuera, etcétera. Hasta la fecha, todo el tema del cubrebocas, ya por fin anoche lo vimos llegar con cubrebocas al hotel en Culiacán. Se tiene que poner el cubrebocas cuando vuela en los vuelos comerciales, pero una cosa es lo que se dice a todos los que ven la mañanera a las 7 de la mañana y otra cosa es lo que vemos en la tarde con Gatell a las 7 de la noche. Todo el gabinete del presidente sin utilizar el cubrebocas. Aquí un aplauso para los gobernadores que se amarran los pantaloncitos y otras cosas para ponerse el cubrebocas enfrente del presidente. Pero es complicado manejar una crisis en términos comunicacionales cuando tienes estos mensajes contradictorios. Claro. Y por el otro lado, ¿qué estamos viendo? Y ya lo estamos viendo como reflejo en varias de las encuestas. Por un lado, los que son del club de fans de la 4T, que es el presidente, pues siguen el ejemplo del presidente. Tampoco creen en la gravedad de la pandemia hasta que se les muere alguien cercano. Así Están ahí empezando a creer, pero no antes. Y en cambio, todos los anti-4T pues, son los que andan preocupados con el tema del uso del cubrebocas, traen el gel, a lavarse las manos, a tomar las medidas, la sana distancia. Y lo que estamos viendo es un fenómeno, te diría, muy similar a lo que está pasando en Estados Unidos con los republicanos y los demócratas, donde la pandemia ya está totalmente politizada. Sí. Los republicanos siguen lo que les dice Trump, no ven la gravedad del asunto, aunque Trump ya empezó a entender que lleva casi 160,000 muertos, más lo que se le acumula todos los días, y empezó ya con el uso del cubrebocas, pero también descalificando todo el resto de las medidas, al experto científico que tiene ahí a un lado, estamos viendo en México, donde por el otro lado pues tienes la gran pregunta de qué tanto puedes seguir guardando a la gente en su casa, qué tanto puedes seguir frenando la economía, donde el que recibe un sueldo al mes, pues más o menos la libra, pero los millones y millones de mexicanos que viven al día, esos se le están viendo complicada.
y también pues están apostándole a la vida, ¿no? O sea, desgraciadamente nosotros tenemos una tasa de mortalidad y mortalidad muy alta, prácticamente uno de cada tres muere, de los que Así han es. quedado en las estadísticas y todo lo demás. No es un porcentaje como en el resto del mundo que de 100 fallecen 5, fallecen 4. No, aquí está el tema Más complicado. verdaderamente difícil. Y entonces esa apuesta de salir a la calle sin tomar medidas porque o como o me muero de hambre, pues probablemente te va a agarrar esta cosa que mientras no haya una vacuna, que esto todavía va para largo, todos los pronósticos es que este bicho nos va a dar a todos, absolutamente a todos. Ahí sí no hay escapatoria. El tema nada más es a qué niveles te va a dar. Claro. Si eres del grupo que le va a ir muy mal y que va a pagar con la vida, o eres de los que les va a ir mal y no la van a contar, o eres de ese grupo que les da pero sin mayores síntomas, pero de que nos va a pegar, nos va a pegar. Sí, claro. Pero eso no significa que no tomemos las medidas necesarias, pero también la vida nos cambió. O sea, a todos nos ha cambiado la vida. Yo me imagino que del auditorio, de tu auditorio que nos está viendo ahorita, empezando por los hijos y las clases en línea, yo creo que nunca habíamos valorado tanto a los maestros como en estos últimos meses. Y ahora que otra vez no se van a abrir las escuelas a partir del 24 de agosto, la pregunta es, ¿qué van a hacer las mamás y los papás que tienen que trabajar? Y por el otro lado, los niños tienen que tomar clases en línea. Yo creo que es tampoco una pregunta que el gobierno ha querido responder ni enfrentar, pero que estoy segura que millones lo van a enfrentar y lo están ya enfrentando. Por el otro lado, ¿cómo les ha cambiado la vida a los niños también de estar encerrados en la casa? Sí, claro. Sin convivir con otras personas, convivir en ese núcleo familiar que normalmente no es fácil por muchas cuestiones que ha cambiado, tanto por el uso de la tecnología, por estos aparatitos que o estamos jugando todo el día o estamos chateando, pero ya no hay comunicación, no conversamos, estamos en el mismo techo, a veces en el mismo cuarto, 4, 5, 6 personas. Entonces, la vida nos cambió definitivamente. Y antes de entrar al aire, tú me preguntabas que, pues, qué va a pasar después del COVID. Yo te diría que vamos a tener COVID todavía mucho tiempo. No es un tema que podamos cantar victoria y digamos en 1 o 2 meses, pues ya fue historia. No. Sí, sí, Yo claro. creo que esto nos va a llevar tiempo. Así es, en el aspecto, un aspecto que aquí en Chihuahua preocupa, más bien a nadie le preocupa porque la preocupación precisamente es otra. El proceso electoral local, maestra, empieza en un mes, 1 de octubre. Entonces, en 2 meses, perdón, en octubre. Entonces, la preocupación es qué va a pasar, cómo vamos a hacer un proceso electoral que implica la participación de mucha gente y las campañas, sobre todo, qué va a pasar con las campañas políticas, porque es algo que nadie se pregunta ahorita, pero vamos a estar preguntando en 2 meses que empiece el proceso electoral de manera formal aquí en Chihuahua. Pues mira, acabamos de vivir y de ver una experiencia que fueron las elecciones en República Dominicana, donde tuvieron una participación histórica con pandemia, con cuarentena, con estado de sitio, haciendo campañas con mítines, marchas, eventos. Bueno, el candidato ganador tuvo COVID, estuvo fuera de la campaña más de 14 días. Órale. La participación el día de la elección, que todo el mundo tenía expectativas de que iba a bajar la participación, fue al contrario el efecto. Y tampoco se tomaron todas las medidas que se tenían que tomar y ahorita están en una crisis de rebrote y de disparo de contagios que todos están atribuyendo al día de la jornada electoral
dado que no se cuidó la sana distancia ni el estarse desinfectando las manos. Yo creo que aquí es interesante ver los lineamientos que el INE acaba de sacar, porque pues en teoría el 18 de octubre, perdón, son las elecciones en Coahuila y en Hidalgo, y ha dictado una serie de medidas. ¿Por qué? Porque no solo es garantizar la salud de quienes están en las casillas y cuidan desde el tema electoral, que es el presidente, el secretario, el escrutador, los suplentes, los representantes de partido, o sea, ¿cómo les garantizas a ellos primero la salud? ¿Y cómo garantizas de la salud de los electores? ¿Por qué? Porque las expectativas son de ¿saldrá la gente? No saldrá. Y después de ver no solo lo que pasó en República Dominicana, lo que pasó en Francia, en las elecciones de Francia, lo que pasó en Croacia y demás, que la gente salió a votar. Bueno, pues el INE ya en sus lineamientos sacó que cada uno de nosotros puede llevar nuestra plumita para tachar. Hijo. Yo nomás quiero ver cómo va a ser eso. Yo nomás quiero ver cómo va a ser eso, pero es justamente para no tocar algo que alguien que esté contaminado contagie a los demás. Y de lo que sí no nos vamos a escapar es de que nos pongan la tinta indeleble en el pulgar, de que ya votamos. Es todo un reto.